El Departamento de Matemáticas de nuestro colegio quiere preparar clases de apoyo para los alumnos de diferentes cursos que vayan más atrasados en la asignatura. Pero ¿cuántos estudiantes del colegio han suspendido? ¿Cuántos tienen notas muy por debajo del 5 y cuántos han aprobado por los pelos? ¿Hay más alumnos aprobados que suspendidos? ¿Existe mucha diferencia entre ambos grupos? Para resolver estas dudas utilizamos la estadística. La estadística es una ciencia basada en las matemáticas que se encarga de la recolección, análisis e interpretación de datos para lograr explicar fenómenos aleatorios. Esta disciplina se utiliza en muchas áreas, como la medicina, la economía o la política, para conocer cuántas personas han sido afectadas por un determinado virus, cuánto ha aumentado o disminuido el Producto Interior Bruto de un país o cuál es la intención de voto de una población en las próximas elecciones. Los problemas de estadística son muy diferentes en función de los fenómenos que queramos estudiar, la cantidad de factores que intervengan, el volumen de datos que tengamos o qué aspectos concretos queremos investigar. Así que empezaremos explicando los conceptos básicos de esta disciplina a través de un ejemplo sencillo para que puedas entender las ideas esenciales de la estadística y poco a poco puedas resolver otros problemas más difíciles. Vamos a ver un ejemplo de problemas con variables estadísticas unidimensionales. Una variable estadística unidimensional, que llamaremos X, es un conjunto de observaciones de un fenómeno concreto que se produce en un conjunto de n individuos. Vamos a estudiar cómo llevan la asignatura de matemática los alumnos de un colegio. En este caso, todos los estudiantes del centro que estudian la materia sería la población de nuestro estudio, es decir, el conjunto de todos los elementos o individuos que cumplen una determinada característica, por ejemplo, estudiar matemáticas. Esa cualidad común se llama carácter estadístico y puede ser cuantitativa o cualitativa. Los caracteres estadísticos cuantitativos se pueden medir y se describen mediante números, mientras que los cualitativos no se pueden medir y se describen mediante palabras. Hacer una encuesta a todos los alumnos del colegio puede ser un proceso muy largo. Por ese motivo, los estadistas suelen escoger una muestra. Este subconjunto de la población tiene que ser representativo de la población, para que todos los resultados que se obtengan también puedan aplicarse a todos los individuos que comparten esa característica. Una vez que hemos elegido una muestra de 40 individuos con un método que nos garantice un grupo variado de individuos, empezamos a recoger los datos. Después los ordenamos, en orden creciente o decreciente. Por último, hacemos el recuento de frecuencias, es decir, el número de veces que se repite cada nota. Ahora construimos una tabla estadística, donde x sub i serán los valores de la variable estadística que estamos analizando, en este caso, las notas de los alumnos. Decimos que es una variable discreta porque solo se puede tomar un número finito de valores, a diferencia de las variables continuas, que pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo. Al lado de la columna de la variable colocaremos las frecuencias absolutas por cada valor de x. También incluiremos la frecuencia absoluta acumulada, es decir, la suma de las frecuencias de los valores anteriores a x sub i más la frecuencia de x sub i. Asimismo, es importante calcular las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas del valor de x. Estas se obtienen calculando el cociente entre la frecuencia absoluta de x sub i y el número total de datos que intervienen en la distribución y hallando el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada de x sub i y el número total de datos respectivamente. A continuación, calculamos los parámetros estadísticos que nos permiten conocer el comportamiento y las características generales de un conjunto de datos estadísticos. Empezamos con las medidas de centralización, que estudia los valores que tienden a situarse hacia el centro del conjunto de datos ordenados. La media aritmética se obtiene sumando la multiplicación de cada valor de x por su frecuencia absoluta y dividiéndolo todo por el número total de datos. En nuestro caso, la media aritmética es 5,3, es decir, que si tuviéramos que asignar una nota común a todo el conjunto, esta sería algo más de un aprobado. La moda es el dato que aparece con mayor frecuencia, aquel que más se repite. En nuestra muestra de alumnos, la moda es 6. Aquí estamos ante una distribución unimodal, porque solo tiene una moda, ya que este parámetro no tiene por qué ser único. La mediana es el valor de la variable estadística que ocupa un lugar central, de manera que divide a los datos ordenados en dos partes iguales. Para averiguar la mediana, miramos nuestra tabla estadística y buscamos el primer valor de la variable, cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor que la mitad del número de datos. Como el número de datos es 40, la mitad es 20.
por tanto la mediana es 5. Ahora veremos las medidas de dispersión que sirven para medir el grado de alejamiento o dispersión de los datos respecto a la media. El rango recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable estadística. En nuestro estudio de las notas de matemáticas, el rango es 8. La varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Esta medida solo puede ser positiva o nula. Por tanto, cuando la varianza es igual a 0, todos los datos son iguales a la media. Para que sea más fácil el cálculo de la varianza, construiremos dos columnas más en nuestra tabla, donde apuntaremos el cuadrado de la variable x sub i y el producto de ese cuadrado por su correspondiente frecuencia absoluta. Con estos datos y el resultado de la media aritmética que hallamos antes, podemos calcular que la varianza es 4,31. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, entonces solo tenemos que hallar la raíz cuadrada de la varianza que hemos obtenido antes. Por tanto, nuestra desviación típica es 2,08. Con estos conceptos y fórmulas ya tienes una buena base para conocer cómo les va a los alumnos en matemáticas y ayudar a los profesores a organizar clases de apoyo.